Bienvenidos a Sin Filtros, UCATech Podcast, un espacio diferente, un espacio pensado en ti. En el episodio de hoy, el lado oscuro del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de la Universidad UCATech, Sin Filtro, con un sello hecho precisamente por la universidad que forma emprendedores. Qué gusto que nos acompañen. A partir de hoy vamos a tener este espacio para conocer a profesionales y conocer temas muy interesantes e importantes. Hoy me acompaña en esta primera entrevista el CEO Ramiro Rodríguez, a quien le doy la bienvenida, por supuesto un emprendedor de lujo, y nos va a contar su experiencia durante los próximos minutos. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, qué gusto tenerlo. Gracias, muy buenos días. Aquí encantado de visitarlos nuevamente y bueno, encantado de tener esta conversación con ustedes, especialmente para hablar de emprendimiento, que es algo que me fascina desde hace más de 10 años. Bueno, desde que nació, porque mi familia también es emprendedora. Encantado. Me va a gustar mucho que podamos comenzar lo que es este primer programa, conociéndolo, por favor. Háblenos de su experiencia, que bueno, yo ya la he escuchado y me emociona mucho que usted pueda compartirlo con nuestros espectadores. Claro que sí. A ver, soy cochabambino, mi familia es hotelera, es Hotel Regina, entonces vengo viendo cómo mis papás emprenden y trabajando muy fuerte, muy duro durante muchos años. Soy lasallista, amante de mi colegio, deportista en la banda, en muchas actividades, amiguero, y comencé estudiando en UPB y de ahí me fui a estudiar a Oklahoma en intercambio, pero me quedé estudiando allá, donde aprendí muchísimo. Del 2003 al 2006, de ahí vuelvo a trabajar acá con una familia, en lo que es hotelería. Tiene una experiencia muy, muy grande, aprendiendo obviamente de mi mamá, de mis papás, con mis hermanos, somos 5, 4 hombres y una mujer. Y bueno, dentro de las cosas que cabe mencionar, soy digamos el manejo de la OEA, que recibió 37 cancilleres en 2012, casi una semana entera donde ha sido puro eventos desde que comenzaban desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, y una logística increíble que realmente salió increíblemente y que dejó a Bolivia súper bien para el tema de logística y organización. Y lo mismo hemos atendido los Juegos Odesur, que ha sido reciente, 2018, con mis hermanos, más de 5,000 deportistas en lo que es limpieza, hospedaje y demás, en lo que ha sido la Villa Sudamericana. Entonces, toda esa experiencia en la parte hotelera me ayuda muchísimo a poder organizar los equipos y demás. Pero desde que yo volví a Estados Unidos, que es en la época 2003, ahí se crea Facebook. Yo era del equipo de las personas iniciales que tuvimos Facebook, porque era para estudiantes de universidades americanas. Amazon también estaba creciendo, entonces si bien estudié negocios, finanzas y contabilidad, siempre me ha fascinado lo que es la tecnología y el impacto que generaba. Entonces, el 2012-2013 se activa el chispazo de querer emprender algo propio, abro un supermercado virtual, que imagino que vamos a conversar un poco más allá, y desde ahí empieza, desde el 2013, mi historia de emprendedor, que obviamente así de altibajos, o como yo le llamo, de montaña rusa, donde gracias a Dios, después de tanto insistir o persistir, vamos en buen camino, tratando de cumplir siempre los sueños. Fantástico. ¿Cómo es que decide Ramiro alejarse del emprendimiento familiar y arrancar con un emprendimiento propio, con Freshly? Correcto. Pasa que aprendí muchísimo, obviamente la base de todo mi aprendizaje de empresario, trabajar en familia, ir creciendo, porque actualmente ya tenemos 4 hoteles, 3 acá en la ciudad de Cochabamba, otro en Santa Cruz, donde ya se fue a vivir mi hermano, pero me gustaba la hotelería, pero no me apasionaba. Entonces me apasionaba la tecnología y el impacto que generaba, me apasionaba cómo Amazon había generado semejante cambio, me apasionaba el escuchar historias como de Jack Ma y Alibaba, de cómo a un país comunista había convertido en una economía potente y muchas de las cosas gracias al comercio electrónico. Pues decía, ¿cómo puede eso pasar acá y replicarse en Bolivia inicialmente? Que era el sueño de decir, ok, no podía creer que no había un Amazon en Bolivia. Entonces dije, en ese momento no quería comentar la idea y dije, y al final me salgo del rubro empresarial, de la empresa familiar,
para emprender esto. Fue una idea, un sueño gigante, pero obviamente que me golpeó bastantes realidades que yo pensaba que X monto me iba a alcanzar para crecer en las 3 ciudades y no era muy adelantado el tiempo y otro tipo de factores que no consideré en su tiempo, pero que agradezco haberlo vivido porque fue un aprendizaje tremendo y que en su momento obviamente dentro de las cosas cómicas para recordar, con nuestro equipo de marketing estamos enfocados en tener la mayor cantidad de likes posible en Facebook, porque en 2013 de eso se trataba, era una competencia, quién tenía más likes, pero todos se dieron cuenta que los likes no te convierten en ventas. Exacto. Y todo el mundo habla de emprendimiento. Hoy en día hablar de emprendimiento es hablar de alguien que tenga ganas de hacerlo, de lanzarse a la piscina. Pero hay otro lado muy diferente, un lado que precisamente usted lo ha vivido, ¿no? El lado oscuro del emprendimiento. Aquel donde uno abre su emprendimiento, no funciona, no se rinde, abre otro emprendimiento y así sucesivamente hasta encontrar aquel negocio que realmente va a sacarlo a flote. ¿Ha pasado esto con usted en su caso? Sí, totalmente. Y continúa pasando. Uno no termina de aprender. Sí, definitivamente uno tiene, cuando uno va a comenzar un emprendimiento, siempre tiene una ilusión y un sueño, ¿no?, de hacer algo, ya sea desde que quiero abrir un restaurante porque me sale súper bien en salitas y es con su sueño de que quiero hacer el mejor restaurante. Y uno va creciendo más con las ideas y obviamente a medida que va pasando el tiempo y también uno aprende, escucha audiolibros, ahora podcast como el que estamos escuchando, muchas cosas que va escuchando, ideas de cómo va pasando en el mundo, va agrandando ese su sueño gigante. Entonces, yo siempre tenía un sueño de poder ayudar a las pequeñas empresas a tener el primer comercio electrónico, de ver cómo podía impactar y generar un impacto grande en las diferentes personas y que, bueno, volviendo a la pregunta inicial que me hice, ¿por qué? Porque yo sentía, o sea, ¿por qué no me quedé en hotelería y solo en el rubro familiar? Porque vengo del colegio católico, creo mucho en Dios y yo sabía que podía quedarme en mi zona de confort, pero sabía que tenía que dejar una huella más a alguien. Entonces, en esa época yo ya era papá de mi primera hija y quería dejar una enseñanza, no solo a ella, sino a otras personas. Entonces, obviamente, el sueño de crear un Amazon en Bolivia me llevó a tener muchos errores, o sea, de tener demasiada mercadería, yo no sabía de comprar, por ejemplo, papel higiénico, entonces yo quería papel higiénico de X marca, esos los que distribuyen eso me decían, ok, pedido mínimo es 20.000 bolivianos, entonces acabé con 70.000, 80.000 dólares de mercadería, porque quería tener todos los productos, porque las personas que me iban a pedir, yo imaginaba que tenían que tener todo. Entonces, ese tipo que me llevó al fracaso, porque obviamente no era demasiado dinero y al final no estábamos en el tiempo correcto, donde la gente prefería irse a comprar a un supermercado absolutamente todo, pese que eran amigos y demás, y uno no entendía. Pero obviamente uno entiende ahora que no era el tiempo correcto y tal vez otro tipo de estrategias. Entonces he tenido muchos tropezones, como ese, posterior a eso tuve el restaurante Bolivia, Store Bolivia, que me asocié, cerré completamente eso. Mi familia estaba feliz porque pensaba que me iba a volver al hotel, pero no, yo continuaba luchando y dije, no, ahora tengo estas aplicaciones, me volví socio de alguien que hizo aplicaciones similares, me fui a vivir a Santa Cruz, metí 2.000 restaurantes en la plataforma que se llama Restaurantes Bolivia. Esto es cuando NetComidas estaba naciendo en Santa Cruz y NetComidas fue el que fue adquirido pedidos ya compró NetComidas, o sea, podía haber sido ellos si uno se pone a pensar, pero siempre las cosas pasan por algo, entonces uno tiene que saber, ahí después de ese tropezón vuelvo a Cochabamba, vuelvo a trabajar en los hoteles y comienza un nuevo emprendimiento. Voy a retomar algo que comentaba hace un rato cuando decía, cuando empecé mi negocio yo puse el capital pero no me alcanzó. Y este precisamente es un temor de mucha gente al momento de emprender. ¿Qué pasa con el factor capital? Es bueno que uno busque a alguien que lo apoye, de repente hacer una sociedad. ¿Qué es lo que usted diría, ¿no? ¿Cuál sería el consejo para aquellos que tienen la idea pero que necesitan el factor económico? Excelente pregunta, porque todo se ha transformado. Estamos hablando de cuando yo comencé a Free Share en 2013. Estamos a un paso de llegar al 2023, es decir, 10 años.
se ha transformado el mundo, así como que el iPhone transformó el mundo en 10 años, desde que se lanzó en 2008, si no estoy mal. Lo mismo, la penetración de la tecnología ha ayudado a acelerar el mundo en muchos factores. Ejemplo, si yo quería tener una plataforma de comercio electrónico, tenía que conseguir desarrolladores, tenían que hacerme la plataforma, y no era muy fácil conseguir plataformas de terceros que ahora es súper sencillo. Amazon Web Services recién estaba creciendo, no era accesible a cualquiera, o sea, hablando de servidores en cualquier otro lado. Ahora Tigo, por ejemplo, está ofreciendo un montón de servicios aquí en Bolivia, entonces muchas empresas están migrando toda su información de servidores locales a la nube porque ahora es accesible. Entonces, ahora pienso que cada vez es menos ese factor, el tema de capital. Cuando uno tiene la idea, puede crear con herramientas gratuitas en Internet de cero codificación, como digamos no code. Cuando hablo de plataforma tecnológica, ¿no? Porque obviamente si es un restaurante y demás, vas a necesitar aunque sea un mínimo de capital, aunque lo vayas a hacer en tu casa. Pero si es algo que puede estar ligado a algo de tecnología, y incluso si no es así, con encuestas, uno puede comenzar para validar si realmente va a tener. Entonces, si es, digamos, un servicio de peluquería a domicilio de perros, yo puedo hacer un Google Forms que no me cuesta nada, gratuito en Internet, expando a mi red, entonces veo cuántas personas, incluso podría decir, ok, si estás interesado, regístrate. Entonces hago mi página, que no me sale casi nada, y hay algunas muchas gratuitas que te ofrecen Wix y otras, donde puedo decir, ok, y ahora en Bolivia ya hay opciones de pago, y ahí puede, deposita 10 pesos si estás interesado. Entonces, si yo tengo 100 o 200 personas que han puesto a 10 pesos, ya tengo algo para decirle a mi papá, para decirle a mi hermano, para decirle a mi amigo que tal vez no quieres invertir $1000 y eres mi socio. O sea, ya hay formas. Antes no era imposible, pero no era tan accesible como ahora. Entonces, se ha abierto el mundo, y la pandemia aceleró aún más. O sea, la pandemia para mí, sé que, y obviamente sentió pésame a todas las personas que han podido perder a sus seres familiares, pero ha ayudado tremendamente y va a ayudar, todavía se van a ver los resultados, a países como Bolivia y Latinoamérica, en que la tecnología genera valor, genera empleos, genera ingresos. Lo comentaba con una charla que tuvimos otra vez acá. Para mí es un sueño ver el tema de las motos de pedidos ya por todo lado, porque digo, esa persona tiene un empleo que tal vez no es un empleo tradicional que nuestro gobierno habrá pensado, pero que de alguna manera le ayuda a generar ingresos para su familia y dar de comer a su familia. Entonces, para mí esa es la mejor muestra de impacto. Pero resumiendo a tu pregunta, creo que es encontrar la correcta guía de quién nos va a guiar. En el colegio, si tus papás no tienen ese conocimiento, en el internet, o en una universidad como CATEC, o sea que ya está más especializada en emprendimiento, ese tipo de cosas son súper valiosas, ¿no? ¿En qué momento de tu emprendimiento tú dices, wow, aquí es donde yo me quedo, esto realmente es lo que estaba buscando? ¿Cómo sabes exactamente que ese emprendimiento que has abierto es el correcto? Es muy buena pregunta. He tenido varias veces ahora que miro atrás, creo que tenía ese sentimiento un par de veces. Cuando sí tenía el supermercado virtual, Fishy, y veía a la gente, tenía una plataforma y movilidad que iba a entregar, pero era una ilusión de decir cuándo realmente va a generar ese tráfico de gente que estoy esperando, que no llegaba. Después lo mismo con restaurantes, ver la aplicación, lanzarlo en diferentes lados, pero cuando he tenido dos ocasiones, o sea, una que es una de las empresas que todavía me va bien, que es Bridge for Digital, que somos partners de la gente de Tigo Business a nivel Bolivia y bueno, Centroamérica, y trabajamos con empresas, o sea, revendiendo plataformas, en otras palabras. Ahí sentí que sí, el negocio funciona bien, que esto realmente es algo que puede crecer,
pero no sentía esa chispa de decir, esto es lo que realmente quiero, o sea, esto es lo que yo esperaba. Y eso recién está pasando, y cabalmente está pasando con este nuevo emprendimiento. Así que, ¿usted considera entonces que hoy en día la facilidad de contar con universidades como la Universidad UCATEC, que forma gente, que les enseña a hacer emprendimiento, es importante? Totalmente, y yo pienso que eso tiene que venir desde el colegio. O sea, tiene que haber una guía donde evidentemente mencionaba antes de la charla que yo soy lasallista, bueno, toda mi vida en La Salle, agradecido por toda la educación y valores que me han enseñado, pero es importante aprender que el hacer negocios, el generar ese tipo de ingresos no es algo prohibitivo para la cabeza. O sea, ponemos a las personas y las programamos, y antes, o sea, recién estamos pasando esa etapa en la cual todavía nuestra sociedad, y yo sí tengo una plataforma para recomendar absolutamente a todos, que se llama Mind Valley, que es Valle de la Mente, pero en inglés Mind Valley, en el cual he tomado un montón de cursos que me han cambiado la vida y que ayuda obviamente a manejar el poder de la mente y la intuición y demás. Entonces, ese tipo de cosas te ayuda muchísimo a crecer. Y qué pasa que uno debería aprender todas estas cosas que realmente te ayudan a tener un camino más correcto, pero debería comenzar desde el colegio, porque no podemos esperar que todas las personas tengan la suerte de tener papás que tal vez están metidos en eso y puedan guiar. Entonces, por eso tienen que haber universidades que evidentemente o están 100% enfocadas al tema del emprendimiento, pero que debería partir desde el colegio para empezar a agarrar esa chispa y que todas las personas entiendan que esto, el hacer negocios puede llegar a ser un juego. Entonces hay casos espectaculares como de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, que desde muy niño comenzaba él, y obviamente allá en Estados Unidos no le limitaban, no le decían a su papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Y hay muchos casos bien interesantes. Entonces ellos vendían tapitas o recolectaban tapitas de Coca-Cola, por ejemplo. Entonces así ganaban unos centavos, pero para él era un juego y estaba ganando plata, y después invirtió en la bolsa. Entonces, si el niño con esa curiosidad empieza a ser impulsado y más bien empoderado, podemos esperar cambios gigantes. Entonces, eso es lo que necesitamos acá en Bolivia, y totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Necesitamos universidades, necesitamos colegios que tal vez no sean especializados en eso, pero que sí enseñen, porque son otras generaciones. Y mencionaba el Mind Valley, ahorita me acabo de recordar que habla de bullshit rules. Son las reglas malas, por no decir otra palabra, que lo que hace es algo que en el pasado has creado y que te dicen que debes hacer así, y así continuar haciéndolo, cuando creo que hay muchos casos en los cuales no tienes que seguir ese camino, sino ya te abre muchas posibilidades de la mente. Claro. Hemos visto de que si bien el emprendimiento es algo que puede ser apasionante, también existe un lado oscuro, ¿no? Un lado donde uno aprende además de los errores. ¿Y qué pasa cuando tú fracasas? Tratas de no hacer lo mismo que hiciste en tus otros emprendimientos hasta tener la fórmula en tus manos y que sea todo un éxito, y es precisamente lo que está viviendo hoy en día. Sí, totalmente. No viene ahorita, me está iluminando la luz, pero sé que el que creó la luz, no me acuerdo el nombre, intentó como 10.000 veces crear la luz. Entonces le dicen que se sienta haber fracasado 9.999 veces, y él dice, no, he intentado 9.999 veces y no ha sido exitoso. Entonces creo que pasa exactamente lo mismo. Cuando yo volví entre comillas, el fracaso que tuve en mis emprendimientos en Santa Cruz, mis aplicaciones, volví a Cochabamba, volví a trabajar a los hoteles, pero con esa mentalidad siempre positiva de decir, ok, o sea, si no salieron las cosas porque Dios no quiso, porque el momento no era el adecuado, me caí, me tengo que volver a levantar, y tengo que estar con la mirada arriba para ver qué oportunidades me brinda la vida y también qué es lo que he aprendido, porque uno tiene que aprender en cada uno de esos tropezones. Y al final
los grandes fondos de inversiones o inversionistas en empresas se fijan en ese tipo de personas que ya han intentado muchas veces, entonces tienen más chance de ser exitosos porque todos esos errores les han enseñado y los han vuelto más fuertes. Lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto. Ramiro, podemos despedirnos, hemos llegado ya a la parte final de lo que ha sido este primer programa. La verdad es que me alegra mucho el que nos haya podido acompañar para hablarnos precisamente de emprendimiento. En la Universidad UCATEC respiramos emprendimiento, lo vivimos día a día, pero también qué importante poder conocer la experiencia de un emprendedor, un visionario como es usted, y poder escuchar todo lo que nos ha contado. No, agradecerles a ustedes y felicitarles nuevamente, como siempre, por impulsar y generar nuevos emprendedores, gente que esté mucho más preparada a crear agentes de cambio, ¿no? Porque las empresas son agentes de cambio, que pueden crear empleos y al final esos empleos se convierten nuevamente en felicidad en las familias y es lo que ustedes están haciendo. En sí las universidades eso deben creer. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias. Hemos estado con el CEO Ramiro Rodríguez. Hoy hemos tenido nuestro primer podcast junto a la Universidad UCATEC y hemos hablado del lado oscuro del emprendimiento. Síganos para más contenido. Bienvenidos a Sin Filtros, UCATEC Podcast, un espacio diferente, un espacio pensado en ti.